Hola hermanos, una bendición saludarles y por este medio traer la palabra del Señor para sus vidas en el día de hoy. Eh, Estoy contento de poder eh, traer este mensaje que ha sido de bendición primeramente para mi vida y espero que para la vida de ustedes sea de bendición. Esperamos como iglesia que estén bien dentro de lo que se pueda de este tema de pandemia, estén bien con sus familias, en sus hogares. Voy a invitar que abra su Biblia o prenda su Biblia, según sea el caso en el celular, en el libro de Daniel, capítulo 3, versos 16 al 18. Daniel, capítulo 3, versos 16 al 18. Dice así la palabra del Señor. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esta palabra del Señor, hemos estado ahí en el instituto estudiando este maravilloso libro de Daniel. La verdad es que se me abrió una panorámica bastante amplia de poder ir conociendo el libro de Daniel, quiénes eran Daniel, sus tres amigos, que en los libros de la Biblia se habla mucho y se les nombra a ellos por los nombres de los dioses babilónicos, Sadrach, Mesach y Abednego. A Daniel le pusieron por allí Beltasar, ¿cierto? Sin embargo, los nombres que ellos tenían eran nombres hebreos. Pero vamos a hacer un poquito de contexto histórico del libro, brevemente. Daniel fue escrito, se le da la autoría al escritor de Daniel y fue escrito en el primer cautiverio babilónico, en el primer cautiverio que tiene Israel, donde este imperio babilónico lleva cautivo a muchos nobles. Era algo muy tradicional, muy común. Babilonia era un imperio antiguo poderosísimo. Bueno, más o menos para que usted se haga una idea, en kilómetros cuadrados, Babilonia tenía una extensión aproximadamente como es la región metropolitana hoy. Aparte de eso, tenían unos tremendos muros que construyeron alrededor de toda la ciudad, que eran muros como de 90 metros de alto por 29 a 30 metros de ancho. La ingeniería que estos caballeros tenían era fantástica. Además, desviaron los caudales del río Éufrates, que estaban bastante cercanos al río Tigris y Éufrates, en el mapa, y desviaron un poco el caudal para que entrara agua a la ciudad, tuvieran vegetación, agricultura, hacían perfumes. Se habla del nivel de ingeniería que tenían para construir esas tremendos torres y edificios que tenían. Se caracterizaba mucho esta ciudad babilónica por los jardines colgantes, que siendo una zona tan desértica tuviera tanta maravilla de jardines y de paisajismo a través de estos caudales de ríos que metieron dentro de la ciudad. Eran grandes astrónomos. Hasta el día de hoy se usan nombres en las constelaciones como nosotros las conocemos. Eran fantásticos, hermanos, de la época. La ingeniería, lo grande de la ciudad era inmensa, la tecnología que tenía era fantástica. Como alguien dijera en estos tiempos, era topísima, tenía los mejores malls, había mucho tráfico de venta de mercaderes por ríos, por tierra, a través de los camellos. Tenía una riqueza tremenda Babilonia.
Allí fue cautivo el pueblo de Dios. El rey pide y hace un mandato a un jefe de los eunucos que tenían que servir en el palacio que fueran jóvenes con ciertas características, no cualquier joven. Que en Babilonia se caracterizaba porque tenía tres clases sociales muy marcadas. Eran aristócratas, eran gente noble, que entre estos están Daniel con sus amigos después, y los pobres, los campesinos, los que cultivaban. Y Babilonia, bueno, eh, tenía una riqueza inmensa de gobierno, también de opresión, cuando los pueblos vasallos, ¿cierto?, no querían someterse, les daban multas, los castigaban, y si estos persistían en el no sometimiento al imperio que le estaba gobernando, en este caso Babilonia, simplemente destruían, los mataban y quemaban sus ciudades, y eso fue lo que hicieron con Israel después cuando quemaron el templo. Bueno, el tema que se van estos tres jóvenes, ¿por qué pongo este contexto? Para que sepa en el lugar en el que están ubicados estos tres jóvenes muchachos. Se habla aproximadamente que podían haber tenido 16 años para arriba. Idolatría u horno de fuego. Esa era la puesta en escena de este pasaje bíblico. Allí en el versículo 16 se habla de Sadrach, Mesach y Abednego, pero fíjense que los nombres eran Ananías, Misael, Azarías y Daniel. Ellos les quisieron poner estos nombres de dioses paganos, ¿ya? Cambiarles el nombre. El propósito de este libro, ahí en medio de Babilonia, es mantener el nombre de Dios en alto, en ese lugar. Ellos eran jóvenes israelitas de familia real, sin defectos físicos, de buen parecer, eran cultos e inteligentes, entendidos en todos los campos del saber, las ciencias, y eran aptos para servir en el palacio real. Este imperio babilónico, cuando se lleva a estos jóvenes, ¿qué quiere hacer con ellos? Primero que todo, quitarles su identidad. Eso es el punto 1. Quitar la identidad. A través de esto le quieren cambiar los nombres, le cambian los nombres, pero no solamente eso, para servir en el palacio real tenían que ser eunucos. Y fíjese que en Israel había una creencia y una cultura que el no tener descendencia, generaciones, significaba una maldición de parte de Dios. Sin embargo, estos jóvenes, con todo eso que sufren, de quitarle su identidad a través de los nombres y de hacerlos eunucos, se entiende, castrarlos, estos jóvenes, sus convicciones no claudicaron, sus convicciones se mantuvieron firmes. Daniel, Ananías, Misael y Azarías tenían una claridad absoluta que Babilonia era el escenario ideal, era el escenario perfecto para no cumplir la Torá, la ley de Dios. Y era el lugar ideal para no estar sometidos al pacto de Dios con su pueblo. Ellos sabían quiénes eran. Fíjese que el saber quiénes eran era más que una vestimenta, era más que una apariencia externa, era algo interno, algo que se lleva por dentro, saber quiénes somos. Saber dónde estaban, en los tiempos que estaban viviendo y en el lugar que estaban viviendo. Y aún con todo eso, saber quiénes eran, saber dónde estaban, ellos sabían qué hacer. Todo cristiano debiera tener claro estos puntos. Saber quiénes somos, saber dónde estamos y saber qué tenemos que hacer en estos tiempos que estamos viviendo. En el capítulo 1 de Daniel se ve cómo las costumbres paganas fueron juzgadas. En el capítulo número 2 se ve cómo la filosofía pagana fue juzgada. Y en el capítulo 3 se ve cómo el orgullo pagano
fue y va a ser en este relato juzgado. En este versículo que leíamos, yo le invito a que lea el libro de Daniel, le invito a que lea todo el capítulo. Allí en estos versículos primeros de este capítulo vemos la construcción de la estatua de oro. En el verso 3 al 7 vemos la dedicación de la estatua de oro. En el verso 8 al 12 vemos cómo estos tres jóvenes israelitas se niegan a adorar la imagen. Y vemos cómo en el verso 13 al 18 vemos que estos jóvenes declaran el poder de Dios. En el verso 16, cuando le llega este comunicado al rey Nabucodonosor, jóvenes que sirven en el palacio no se quieren inclinar a tu imagen, a lo que tú mandaste, él les da la oportunidad de que se inclinen ante la estatua, de que recapaciten de lo que están haciendo. Pero estos jóvenes tenían una postura clara. Por eso es que le dicen en el verso 16, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ellos ya habían sopesado cuidadosamente las consecuencias de negarse a obedecer al rey. En Éxodo 20, del 3 al 6, Dios establece esto para su pueblo, donde dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos ni los honrarás. Entonces vemos aquí cómo las convicciones de estos jóvenes, sabiendo las consecuencias, le dicen no al rey, no nos vamos a inclinar, ni a tus dioses, ni a la estatua de oro que tú levantaste. Y aquí donde viene la palabra para que usted pueda meditar en ella. El verso 17 y 18 le dicen, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego, ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y el verso 18 dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Y aquí yo quiero que destaquemos en este versículo como punto 2 los atributos de Dios. Aquí se ve claramente la soberanía de Dios, donde la fe que estos jóvenes tenían no tenía que ver con la respuesta de Dios, sino en la forma en que Él actuaría, aunque en esa forma de actuar no fuese precisamente la que yo esperaba. Aquí es donde aceptamos esa soberanía de Dios, en ese y si no. La verdad es que cuando nos vemos enfrentados a situaciones difíciles, yo escuchaba la palabra del día domingo del pastor, ha ido perdiendo amigos con este tema del virus, ha llorado a sus amigos, a las personas que ama, que ha perdido. El otro día nos enteramos de la partida de una pastora que estuvo años luchando con la leucemia. Finalmente ella se fue. Ahí hay un esposo que quedó triste, aceptando la voluntad de Dios, pero triste, con sus 2 hijas. Entonces, ¿dónde están nuestras convicciones? ¿Qué pasa y si no? ¿Y si no voy a claudicar? Fíjense que la verdadera fe es más de lo que dice a veces la palabra del Señor, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, eso lo dice la palabra del Señor. Pero la verdadera fe es vivir lo que creemos. Y estos jóvenes estaban dispuestos a eso. Que Dios los iba a librar. Pero si no, tampoco lo iban a hacer, tampoco se iban a inclinar a los dioses. Eso es verdadera fe. Estos chiquillos, estos muchachos jóvenes, parece que eran creyentes verdaderos.
También a través de este relato se ve exaltado el poder de Dios, donde no hay nada imposible para Él, donde Él traspasa todo las leyes de gravedad que puedan, o las leyes naturales que puedan existir en la tierra, porque aún dice que estos soldados que los echaron al horno murieron, pero a ellos no les pasó nada, en sus ropas ni olor a humo tenían, en aquel horno que fue calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Y esta experiencia con Dios les fortaleció para cosas aún mayores. Esta es la palabra del Señor. Debemos tener claro los tiempos que estamos viviendo, quiénes somos y cómo debemos actuar. Como punto 1. Y lo segundo, reconocer siempre los atributos de Dios, entender su soberanía, que Dios nos puede librar, que Dios nos puede sanar, que Dios puede sanar a esa persona que yo amo, pero si no, voy a seguir creyendo que Dios sigue sanando, sigue teniendo el control, sigue teniendo poder sobre cualquier enfermedad, sobre cualquier imposible. Eso es tener verdadera fe, para que el poder de Dios se manifieste y se exalte. Y esas experiencias extremas con Dios, sin duda alguna, nos fortalecerán y nos harán ver cosas aún mayores en nuestra vida. Que Dios le bendiga, iglesia. Te damos gracias, Señor, en esta hora por la exhortación de tu palabra. Gracias por lo que hoy has hablado en nuestras vidas. Gracias por el ejemplo y la inspiración que fue Daniel con sus amigos Ananías, Misael, Azarías. Y creo sin duda alguna que estos 3 jóvenes, estos 3 muchachos con una fe impresionante, con una fe consecuente de lo que creían, fueron inspiración para muchos de su pueblo. Ayúdanos hoy día a nosotros a ser inspiración para nuestros hermanos en la fe, ejemplo de credibilidad, ejemplo de convicciones sanas e inamovibles, Señor, delante de ti y en medio de un mundo que se está despedazando cada día. Ayúdanos a entender los tiempos que vivimos, en el lugar en donde estamos y qué debemos hacer. Ayúdanos para que en estos tiempos que vivimos se exalte tu poder sobre todas las cosas, creer firmemente en tu soberanía y en lo que puedes hacer. Y si no, también seguir creyendo, Señor, en ti, como que tú eres el único Dios verdadero y soberano que tiene poder para hacer y para no hacer según tu plan y tu voluntad, porque a veces tu respuesta y tu resolución no es lo que realmente esperábamos. Pero tú sigues siendo Dios, sigues gobernando y sigues controlando la historia de este mundo. Ayúdanos, Señor, como el propósito que tiene este libro, Daniel, de exaltar tu nombre en medio de los tiempos que estamos viviendo. En medio de los tiempos que estamos viviendo, poner tu nombre en alto, como lo hizo Daniel, como lo hizo Ananías, Misael y Azarías. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, iglesia. Él es mi recompensa. No hay nadie como Él, nada satisface más. Pruebas vendrán, mas cantaré, no vuelvo atrás. Soy libre en Él.
mi porción, el gozo de mi alma. Mi esperanza está en Él, el cielo